Vamos a empezar. Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa, la octava mesa del tercer congreso de estudios asiáticos para estudiantes de posgrados de aquí, de nuestro Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica. Esta mesa la hemos titulado Chile y China, desafíos para el desarrollo de relaciones económicas y culturales en el siglo XXI, y tenemos tres ponencias. Eso quiere decir que más o menos cada ponente tiene unos 15 minutos para presentar. Podemos presentar primero las tres ponencias y una vez que hayáis acabado, le daremos la palabra a Lucas Mauer para que pueda hacer sus comentarios. Entonces, pues vamos a empezar con la primera ponente, que es Andrea Freites, y que nos va a presentar sobre las dinámicas del poder estructural Estado-empresas, el boom de las inversiones chinas y la implementación de la regulación ambiental en Chile. Andrea, cuando quieras, puedes compartir pantalla si lo necesitas. Muchas gracias, Ismael, y también a la organización del Congreso. Em, bueno, como Ismael les menciona, voy a presentar, digamos, una investigación que lleva por título Dinámicas de Poder Estructural en Estado-Empresas, que analiza el boom de las inversiones chinas y su interacción con la implementación de la regulación en Chile, particularmente desde la perspectiva medioambiental. Esta es mi tesis de investigación doctoral y lo que pretendo presentar a continuación son avances, lo que llamo algunos resultados preliminares, y bueno, cualquier comentario, sugerencia y recomendación va a ser muy provechosa y muy bienvenida para mí. Mm, No avanza. Ya, ok. Bien. La pregunta de investigación que yo planteo digamos, mi tesis es la siguiente. ¿Bajo qué condiciones el poder estructural e instrumental de las empresas chinas afecta la capacidad del Estado chileno para implementar, fiscalizar y sancionar la regulación ambiental en el contexto del auge de las inversiones chinas, que se dio particularmente en Chile en el periodo o en la década que va del 2013 al 2023? En ese marco, mi objetivo es analizar cómo este poder, tanto estructural como instrumental, y ahora les voy a mencionar cómo teóricamente hablando, qué se entiende por esto, de estas firmas afecta la capacidad del Estado chileno para implementar efectivamente sus políticas en materia medioambiental. Utilizo una combinación de métodos o métodos mixtos. Por un lado, parto por un análisis cuantitativo de n pequeña. Seguidamente hago un análisis o estudios de casos en profundidad que además lo construyo sobre la base de entrevistas semiestructuradas y también un rastreo de fuentes especialmente secundarias. Bien, durante un poco de contexto, digamos que durante la última década o las últimas 2 décadas, la creciente presencia de China en América Latina ha generado importantes transformaciones desde un punto de vista económico, político, social. Y esto, digamos, se ha promovido a través de su política de internalización, el going out de sus empresas. Em, por lo tanto, esto es un enfoque por parte del Estado chino en la promoción activa de la expansión global de sus empresas, ¿no? Y por lo tanto, esto ha implicado que China particularmente se consolide como un actor central en sectores estratégicos como lo son, por ejemplo, la minería, la energía, la infraestructura y también la agroindustria. En América Latina, digamos que la presencia de China en estos sectores ha generado especial debate en términos de la opinión pública, pero también en gran medida en la academia. Y sin embargo, mi impresión es que, digamos que el interés se ha enfocado principalmente en estudiar las relaciones desde un punto de vista comercial,
pero digamos el impacto o el efecto que esto tiene a nivel socioambiental ha estado un poco menos estudiado. Y en ese, digamos, en esa intersección es donde de algún modo mi investigación pretende hacer desde el punto de vista académico una contribución. Em, Bien, en el caso de Chile, vemos que la entrada del capital de China en comparación a sus pares regionales ha sido, entre comillas, un poco más tardío, es decir, el boom del capital chino en Chile llega prácticamente una década después, en comparación, insisto, a sus pares regionales como Brasil, como Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo ha presentado, en términos comparativos con otros países de la región, un comportamiento distinto, ¿no? Podemos decir hoy en día que la entrada tardía del capital chino en Chile ha permitido que la localización, digamos, de esta inversión sea un poco más estratégica en términos de recursos, de sectores, e incluso también en términos digamos, el impacto geopolítico que esto tiene para ambos países, por un lado para China, pero también para Chile. Em, bueno, ¿cómo se ha, digamos, distribuido en términos de sectores esta inversión? Que, insisto, en comparación con los otros países de Sudamérica particularmente, hablamos de una inversión muy menor, pero que efectivamente vamos viendo cómo, por ejemplo, en el sector de la energía, tal como pasa, por ejemplo, en Perú o en Brasil, el capital chino se ha, digamos, posicionado con mucha fuerza en el país. Ahora bien, en términos de problematización, bueno, yo trabajo con una base de datos que está elaborada por un atlas, el Environmental Justice Atlas, que ha identificado para el caso de Chile unos 67 conflictos socioambientales que están activos hasta la fecha y que implican el capital no solamente chino, sino también de otros países, incluido, por cierto, también el capital nacional, es decir, chileno. Y esto cruzándolo con otras fuentes me permite a mí identificar que dentro de esos 67 proyectos que generan un conflicto socioambiental, 7 provienen del capital o la nacionalidad del inversor, la nacionalidad de origen es justamente la nacionalidad china. Em, Aquí un poco para visualizar, digamos, cómo se distribuyen esos 7 proyectos en particular, en qué sectores se encuentran, en qué región, cuál es el actor chino que está involucrado y bueno, digamos que para pasar de la cifra digamos, una mirada, una fotografía un poco más descriptiva, ¿no? Em, bueno, paso, digamos, a contarles cuál es el marco teórico con el cual yo estoy operacionalizando mis variables. Les hablaba del marco teórico del poder estructural, que básicamente lo que indica es que el poder estructural son aquellas formas o factores a través de los cuales grandes empresas y titulares de capital influyen en la política y particularmente lo que me interesa aquí, en la regulación sin necesariamente hacerlo de manera intencionada, ¿no? Esto habla también de aquel poder que tienen aquellas grandes multinacionales cuando justamente salen a otros países y vis a vis, digamos, el Estado que recibe este capital, ejercen mecanismos de poder tanto estructurales como instrumentales. Y básicamente, para no detenerme mucho tiempo acá, lo que la literatura especializada sugiere es que es muy difícil también para la ciencia política, que es en la disciplina donde yo me desempeño, para operacionalizar el poder estructural necesitamos ir a indicadores un poco más tangibles y allí es donde entra entonces el poder instrumental. Más adelante les voy a presentar una tabla para que vean cuáles son estos indicadores y a través de ellos poder medir efectivamente cuál es el poder tanto estructural como instrumental que estas firmas están ejerciendo, digamos, en la regulación medioambiental. Y bueno, incorporo otras digamos, variables o categorías conceptuales dentro de este marco,
para explicar también en mayor profundidad o con mejor detalle, digamos, cuál es la dinámica, porque me interesa no solamente comprender el efecto de una variable X sobre Y, sino también entender cuál es el mecanismo causal que está produciendo o generando este fenómeno. También me apoyo en una revisión de literatura que es más como específica al caso particular, es decir, las estrategias de internacionalización de las empresas chinas, overseas, y por eso allí también dialogo, digamos, con un marco teórico mucho más específico acerca del comportamiento de estas firmas en el extranjero. Bueno, mi hipótesis plantea que la capacidad del Estado receptor para aplicar su regulación y sancionar efectivamente como variable dependiente depende tanto del poder estructural como del poder instrumental de estas empresas chinas. Por lo tanto, lo que yo espero es que las empresas estatales chinas, bajo un control del gobierno central, posean mayor poder instrumental en comparación con aquellas empresas chinas que están controladas bien por gobiernos regionales o empresas privadas, entendiendo que probablemente no tienen, digamos, tanto poder de respaldo en comparación a estas firmas de gran tamaño. Y esto también me va a permitir, digamos, contribuir en ese debate acerca de diversificar la mirada acerca del capital chino. Es decir, cuando hablamos de las empresas chinas, ¿de qué estamos hablando? Son empresas que son estatales, que tienen mayor control estatal y por lo tanto también mayor poder en distintas medidas para actuar en el extranjero, pero también hay firmas chinas con menor trayectoria, por ejemplo, de internacionalización. Y por lo tanto, en ese debate en particular, también espero poder insertarme, digamos, con esta investigación. Em, Bien, acá no me voy a detener mucho porque son las variables que presento, digamos, acá en el marco de mi hipótesis, pero sí quiero empezar a presentar algunos resultados preliminares, particularmente de la etapa investigativa 1, que es ese análisis cuantitativo de n pequeña que les mencionaba al principio. Acá presento dos variables, distintas a mis grandes variables, digamos, de la investigación, ¿no? Y lo que quiero hacer acá es medir hasta qué punto de esos 67 proyectos, los 7 que tienen un origen chino, digamos, de la inversión china, un proyecto de alguna empresa de origen chino, es medir hasta qué punto estos 7 proyectos generan impacto socioambiental, digamos, con un impacto más alto, medio o bajo en comparación a los otros proyectos que provienen de otras nacionalidades. Y acá, bueno, ¿cómo se mueve descriptivamente esta base de 67 proyectos? De esta manera, el grueso provienen de empresas occidentales, pero también vemos un importante número que son proyectos nacionales. Acá vemos una combinación entre Chile y otros países de Occidente, proyectos también estadounidenses y los 7 proyectos de origen chino que les mencionaba. También tengo mi variable dependiente, en este caso, es ver cómo esta variable de origen del capital afecta la intensidad del conflicto socioambiental que se genera y la variable tiene 3 categorías, medio, alto y bajo, ¿no? Entonces, los resultados que yo encuentro, digamos, en este ejercicio econométrico preliminar es que las inversiones que tienen un origen chino tienen una tendencia o una probabilidad mayor a generar conflictos socioambientales de mayor impacto, como ven acá, en comparación a las otras nacionalidades. Y eso en sí mismo es un hallazgo que me permite, digamos, continuar. No voy a detenerme tanto en esto, pero estadísticamente hablando, esto tiene una significancia. Lo cruzo con otros modelos econométricos para ver si, por ejemplo, comparando, aislando solamente proyectos de origen chino versus proyectos de origen estadounidense, hay algún grado también de variación en términos estadísticos, pero lo cierto es que ese es el hallazgo principal en términos, insisto, de significancia estadística, me está diciendo algo. Pero lo que me interesa es entender también
la significancia subjetiva, es decir, cómo este hallazgo estadístico impacta la vida real de las personas. Entonces, a través de esta primera etapa, lo que hago es explorar de manera empírica si estas inversiones generan, es decir, las chinas generan conflictos socioambientales, más conflictos en comparación con otras nacionalidades. Esto lo descarto, pero lo que sí encuentro es que la nacionalidad china importa por sí sola, más allá del sector, del monto o la ubicación de la inversión, en términos de decir que comparativamente hablando, generan impactos socioambientales de mayor impacto, digamos, ¿no? En esta variable de tres categorías. Entonces acá yo me empiezo a preguntar en este proceso de investigación, ¿qué explica esta mayor propensión al conflicto? Esto lo cruzo y ya voy a terminar con resultados preliminares que vienen de mis entrevistas semiestructuradas en profundidad y acá, además, les presento cuáles son esos indicadores que me permiten a mí medir, por un lado, el poder estructural y, por otro lado, el poder instrumental de estas firmas. Entonces, rápidamente lo que podemos ver acá es que en términos de porcentaje, es decir, hasta ahora tengo 24 entrevistas, yo planeo llegar a unas 50 aproximadamente, pero en términos estadísticos, hay una mayor, digamos, preponderancia de los indicadores que indican un poder instrumental por parte de de las empresas chinas, digamos, en el terreno, ¿no? Y esto lo que hago es, digamos, operacionalizarlo también con mis tres casos de estudio. Tengo un caso que desarrollo en profundidad acerca de una central hidroeléctrica que se construye en el Biobío. Es una empresa estatal que tiene es filial de una empresa estatal china que ha construido represas en China, pero también en otros países de América Latina. Y encuentro que en términos de muy alto, moderado, alto y bajo, el poder tanto estructural como instrumental es bastante fuerte. Eso lo comparo con una empresa privada que tiene, digamos, un conflicto socioambiental en el sector del salmón, acá en Chile, también en el sur. Pero lo curioso es que encuentro que la diferencia en términos de poder estructural e instrumental entre esta estatal y esta firma privada no es muy distinta. Un tercer caso es la participación de Tianchi en SQM, el 24%, digamos, digamos, de las operaciones de SQM están en manos de Tianchi y por lo tanto no podemos separar hasta qué punto, digamos, el impacto que tienen estas operaciones específicamente en el sector del litio son de SQM o de Tianchi, pero lo que voy encontrando aquí es que en términos de poder estructural e instrumental es mucho más bajo en comparación a la estatal Rucalwe o la privada Joybio. Y ya para finalizar, lo que me animo a decir es que la principal hipótesis de mi investigación se confirma de manera parcial, ¿no? Con estos resultados preliminares. El poder estructural e instrumental de estas empresas chinas impacta decisivamente en la capacidad estatal chilena para regular y sancionar, dado que todavía hay conflictos, estos conflictos están activos, pero sin embargo se observa que hay que aquella diferencia que yo digo que puede existir entre las empresas estatales y y las privadas no es tan clara en términos de poder instrumental. Por ejemplo, la empresa estatal Rucalwe muestra un poder fuerte que amplía su brecha de poder, pero la empresa privada, por ejemplo, Joybio, pese a ser privada y tener menos años de experiencia en el exterior, también despliega o viene desplegando un poder instrumental alto que está posiblemente potenciado por respaldo diplomático y lo que sugiere esto es que el poder estatal chino extiende también su influencia más allá de las empresas estatales. Bueno, muchas gracias y disculpen que me haya extendido un par de minutos. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Creo que todavía no ha llegado Cristian, entonces vamos a saltar a Tamara y así le damos más tiempo para que pueda llegar. Así que bueno, pues con la ponencia que vamos a seguir ahora es la de Tamara Pulisic.
que se titula Danza del león chino en Chile, aproximación al estudio de una tradición transnacional. Entonces, Tamara, adelante. Ok, voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Pueden verla bien? Sí, ahí estamos viendo tu presentación, Sí, Tamara. excelente. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Tamara y yo soy estudiante de doctorado de música en el Conservatorio de la Universidad de Sydney, en Australia. Y hoy voy a presentar un poco del marco de mi investigación, que recién empecé hace 6 meses, sobre la danza del león chino en Chile como una aproximación al estudio de una tradición transnacional. La danza del león es una expresión de cultura material de origen chino, descrita por Muli como una danza folclórica popular de tipo dramático, en la que dos intérpretes, uno en la cabeza y otro en el cuerpo del león como una cola, siguen una música rítmica interpretada con instrumentos como el tambor, el gong y los platillos. Su origen puede rastrearse a los intercambios en la ruta de la seda, donde el león, como una figura ausente en la fauna autóctona de China, fue incorporado al imaginario ritual budista como un símbolo de fuerza y de protección. A lo largo del tiempo, la danza del león se ha diversificado en linajes regionales, especialmente en la parte del sur de China, con estilos como el Fatzan y el Hoxan, y ha transitado por diferentes usos, desde prácticas propiciatorias en contextos festivos como el Año Nuevo Lunar, hasta expresiones escénicas y competiciones deportivas a niveles internacionales. Esta transformación ha hecho que hoy la danza del león exista en un espacio híbrido, como un arte escénico de raigambre folclórica, como también una manifestación tradicional asociada a una ritualidad y a una pedagogía, y también como una disciplina competitiva con estándares codificados internacionalmente. Su conexión con las artes marciales es fundamental en su desarrollo. Históricamente, ha sido enseñada en escuelas de Kung Fu como parte de su formación corporal y de su formación ética, y la danza articula coreografías que derivan de posturas marciales, transmitidas por medio de pedagogías encarnadas, en donde la música no es un mero acompañamiento, sino más bien una guía rítmica que marca intensidad, carácter y el tempo del león. Algo que Colin McGuire conceptualiza dentro de un entendimiento del término de martial sound, que de ahora en adelante voy a referirme como sonido marcial. La investigación sobre danza del león en la academia ha estado centrada mayoritariamente en su transmisión diaspórica, como una expresión de continuidad cultural, como negociación identitaria o como resistencia ante la asimilación en contextos migratorios. En Norteamérica y en Europa, estudios destacan cómo esta práctica sirve para reconfigurar nociones de autenticidad, así como para cuestionar estereotipos raciales y de género. En contextos asiáticos, en cambio, este énfasis ha estado en un doble carácter de su preservación cultural y de su adaptación a procesos de modernización en años recientes. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre lo que ocurre cuando esta práctica es asumida por intérpretes sin ascendencia china, desconectados de esta asumida continuidad étnica o cultural. En América Latina, la danza del león apenas figura en estudios sobre migración o festividades chinas, sin problematizar su práctica fuera de estos marcos diaspóricos. Este sesgo revela una limitación epistemológica. La autenticidad y el valor cultural de la danza suelen ser pensados en función a su continuidad identitaria. Esto deja fuera formas de participación que, sin nacer desde una herencia directa, son afectivas, disciplinadas y comprometidas, como ocurre en el caso de Chile. Mi proyecto doctoral se propone estudiar la danza del león en su emergencia fuera de estos marcos diaspóricos, en un contexto latinoamericano donde lo chino ha sido históricamente construido a través de un orientalismo importado. En Chile, desde finales del siglo XX, escuelas de Kung Fu comenzaron a incorporar el imaginario de la danza del león, muchas veces de formas autodidactas o mediadas por el cine de artes marciales, con figuras como Jackie Chan o Bruce Lee. Y según relatos orales, su introducción formal en el país se produjo a manos del establecimiento de relaciones transnacionales de instructores chilenos con escuelas de Kung Fu en Australia en la década de los 90, al viajar para formarse directamente a través de un linaje.
Tiempo después, redes de aprendizaje y de afiliación marcan las formas en que estos instructores de origen chileno se forman en esta tradición, vinculando a la comunidad local con linajes que hoy en día son dispersados globalmente. Esta búsqueda de legitimidad mediante el conocimiento corporizado se refleja también en su participación en torneos internacionales y en el cultivo de vínculos transnacionales. Según la información recopilada hasta el momento en mi trabajo de campo, que como dije anteriormente es muy poquito, existen en Chile al menos 10 agrupaciones activas que practican la danza del león, todas conformadas exclusivamente por intérpretes chilenos. A pesar de no pertenecer a la diáspora china, estos practicantes han cultivado respetuosamente linajes, estilos, rituales y códigos simbólicos asociados a esta danza. Han viajado a China, a Malasia, a Australia, a Estados Unidos para entrenarse y han sido aceptados en sus linajes mediante ceremonias tradicionales como la ceremonia del té y mantienen redes pedagógicas que abarcan distintos continentes. Así, lo que se transmite no es solo técnica, sino también una forma de relacionalidad afectiva y de compromiso performativo. En este trabajo, la danza del león se entiende como una práctica transnacional, en la que se configura una forma de Chinisness que no es heredada ni esencializada, sino aprendida y co-construida en contextos distantes de China o de su diáspora. Este Chinisness se manifiesta a través de elementos performativos, sonoros y afectivos, y se articula mediante la inscripción en linajes, el compromiso con formas estilísticas específicas y la participación en redes de transmisión globales. Es decir, su autenticidad no descansa en una continuidad étnica o lingüística, sino en un entrenamiento corporal, una ética del aprendizaje y una relacionalidad pedagógica y simbólica con maestros, estilos y rituales de origen chino. Para abordar este fenómeno, retomo la noción de tradición como herencia dinámica propuesta por Emily Wilcox, que propone entender las prácticas culturales no como réplicas estáticas de un pasado físico, sino como procesos acumulativos y creativos de una transmisión corporizada. Tradición, en este enfoque, no es una copia rígida, sino un entramado de memorias corporales, repeticiones situadas y adaptaciones estilísticas. En el caso chileno, se activa mediante una pedagogía marcial, que valora esta fidelidad estilística, el respeto por las redes genealógicas del maestro y la práctica reiterada como una forma de legitimación. Desde mi perspectiva etnomusicológica, comprendo la danza del león como una práctica musical encarnada, corporizada, en la que el sonido percutivo no acompaña pasivamente al movimiento, sino que estructura la corporalidad y la expresividad del león. Aquí resulta útil la noción de musicking, entendida como un acto de hacer música como un proceso relacional. Y bueno, McQuire amplía esta idea al hablar sobre el sonido marcial, señalando como el sonido en contextos de la danza del león cumple funciones afectivas y simbólicas, permitiendo que los cuerpos se organicen, se conecten emocionalmente y se inscriban dentro de un repertorio sonoro reconocible como chino. Desde los estudios culturales, retomo la noción de identidad como una construcción estratégica y situada, y en el caso de América Latina, esta construcción se ve mediada por lo que Harmony denomina orientalismo importado, que es un conjunto de imaginarios sobre China y lo chino, que no surgen de una relación colonial directa, como ocurre con el orientalismo planteado por Said, sino que son filtrados a través de proyecciones occidentales y localmente reconfigurados según regímenes raciales, nacionales y de modernidad propios de la región. En este contexto, la noción de Oriental Sensitivity es valiosa al proponer que las relaciones culturales con lo chino pueden ser ambivalentes, es decir, están marcadas simultáneamente por tipos de exotización, interés genuino, por apropiación simbólica y por compromiso afectivo. En el caso chileno, esta sensibilidad se expresa en la forma en que los intérpretes locales se acercan a la danza del león, no solo como un espectáculo visual o una marca de exotismo, pero como un espacio de disciplina, de aprendizaje y de reconocimiento ético hacia una tradición que desean honrar. Finalmente, para comprender la circulación global de estas prácticas, me apoyo en la teoría de los flujos culturales de Apadure, que permite pensar cómo las prácticas como la danza del león se deslocalizan, circulan y se reinscriben en nuevos contextos. Estas circulaciones no suponen una pérdida de significado, sino la reconfiguración de prácticas culturales que pueden ser aspiracionales, afectivas o estilísticas y que se sostienen en redes de afiliación.
A partir de esto, algunas de mis preguntas de investigación se articulan en tres ejes. Primero, compromiso y simbolismo, o sea, ¿qué motiva a los intérpretes chilenos a practicar la danza del león? ¿Cómo se interpretan estos elementos sonoros, corporales y simbólicos de la danza? Luego, transmisión y redes transnacionales. ¿Cómo se aprende esta práctica en Chile? ¿Cómo llega? ¿Qué conexiones locales y transnacionales modelan esta transmisión? Y finalmente, autenticidad e influencia global, es decir, cómo se negocian las ideas de qué es auténtico y qué es tradicional en un contexto donde no hay una herencia étnica directa, como sí se observa en los casos que se enfocan en Norteamérica, Europa y Asia. Metodológicamente, mi investigación se basa en una etnografía cualitativa que combina observación participante, entrevistas semiestructuradas y registro audiovisual, con trabajo de campo iniciado en Santiago en el marco de eventos públicos, sesiones de entrenamiento con los grupos y encuentros de artes marciales. Bueno, este proyecto busca explorar qué ocurre cuando una práctica tradicional como la danza del león se despliega fuera de marcos de herencia diaspórica que suelen enmarcar su análisis. En el caso chileno, esta tradición se convierte en un espacio de compromiso cultural, más que de reivindicación identitaria, donde intérpretes se alinean con una tradición global desde el afecto y la disciplina. Se plantean así interrogantes sobre legitimidad, transmisión y pertenencia en contextos donde los chinos no necesariamente se hereda, pero se puede, sin embargo, habitar, reconfigurar y hacer significativo. Desde esta perspectiva, propongo pensar la tradición no solo como un ancla al pasado, sino como una red dinámica, afectiva y transnacional de cuerpos, gestos y ritmos que hacen emerger un mundo cultural compartido. En una mesa dedicada a los desafíos de las relaciones entre Chile y China en el siglo XXI, quisiera insistir en que la cultura también es un terreno donde estas relaciones se producen, se negocian y también se hacen sensibles. Las prácticas culturales permiten explorar cómo China es imaginada, reinterpretada o habitada en contextos periféricos, como es el caso chileno. Con esto en mente, quisiera también instar a pensar en qué desafíos y posibilidades plantean estas formas de participación de chilenos en tradiciones culturales chinas y cómo repensamos las formas legítimas de vincularse con la cultura china en contextos de creciente circulación global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. También muy interesante la presentación, proyecto muy bonito, también por las imágenes. Creo que Cristian todavía no ha llegado, entonces, si os parece, podemos empezar con los comentarios de estas dos exposiciones y así le damos tiempo a que llegue con calma. Entonces, pues le daría la palabra a nuestro comentarista para que comente estas dos. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por la organización del evento y de la mesa, ser los asistentes y en particular, sobre todo, dar las gracias a Tamara y Andrea por sus interesantes investigaciones. Yo creo que hay mucho de qué hablar al respecto, porque, bueno, en el fondo lo que abordan desde dos enfoques bien distintos, uno desde más bien la economía globalizada, el otro desde la reinterpretación de prácticas culturales, en el fondo es como hemos visto en las últimas décadas en Chile crecer eh, la influencia de China, eso se ha traducido en diferentes ambientes y por eso da gusto ver sus propuestas de investigación como ilustran en cierta medida eh, esto, ¿no? Voy a partir con trabajo de Andrea para estar, seguir el orden en que hemos hablado. Primero que nada, destacar el grado de avance de la investigación que ha desarrollado Andrea. Eh, yo soy historiador, por lo tanto, voy a tener más bien consultas más que propuestas o críticas o comentarios, son más bien algunas preguntas para que nos puedas justamente tal vez detallar un poco más tus hallazgos que has tenido al respecto, porque me quedaron algunas dudas, entonces si nos puedes hacer algunas precisiones en particular.
en el marco de tu investigación, porque presentaste el atlas de donde sacabas los conflictos socioambientales a los cuales te referías, pero si podrías dar un poco más bien ejemplos sobre la naturaleza de esos conflictos, qué variables entrar en cuenta para que fuesen considerados los casos a los cuales te refieres en tu investigación para que fueran integrados. Em, Eso como primera pregunta. Lo otro, sí, bueno, entendido el tema que explicas que las empresas chinas llegan a tener más poder tanto estructural e instrumental que aquellas de otras nacionalidades. Em, pero no me quedó claro si en el marco de las entrevistas, tal vez puedes volver a mostrar ese cuadro que señalaste, los factores interpretativos para justamente, ¿cómo decirlo? Eh, no justificar, sino explicar que las empresas con capitales de esta nacionalidad justamente tengan un poder estructural e instrumental mayor a las de otros, o si todavía no has eh, indagado en los factores explicativos, o no me quedó claro en ese momento. Entonces, tal vez eso, tal vez indagar más en explicar tal vez más, que me pareció muy interesante eso de las entrevistas, los diferentes factores que salían a la luz para explicar un poco esa débil reacción del Estado chileno, entre otros factores explicativos. Y como última pregunta, si no es demasiado tres, em, un poco porque te enfocaste, ¿no es cierto? Bueno, en las últimas décadas, ¿no es cierto? Desde el 2013 al 2023, si no me equivoco. Eh, y sí, justamente a la luz de estos conflictos que han surgido durante los últimos años, que tengo entendido que la mayoría todavía están en fase de judicialización, ¿no es cierto? Un poco diseñar a grandes rasgos el estado actual de estos conflictos y en las nuevas inversiones que se están llegando a efectuar en el país por parte de China, se suscitan los mismos conflictos, un poco cuáles, se ha habido justamente evoluciones respecto a cómo eh, en Chile, en particular el Estado, recepciona esas inversiones y cómo no se enfrenta, sino que cómo eh, los recibe, si has podido observar una evolución al respecto. No sé si me doy a entender. Eh, Eso en cuanto a muchas preguntas, pero más que nada eh, para entregarnos más algunos detalles, porque me parece muy interesante en particular los elementos que nos señalaste, en particular los de las entrevistas. No pude ver bien, que había muchos datos, entonces tal vez un poco explicar un poco más, parece que eran más de una veintena, ¿no es cierto?, de entrevistados que habías podido consultar, entonces tal vez solamente poder un poco explicar más ahí los resultados parciales. Perfecto. Eh, ¿Vengo yo o esperamos a... no sé, Ismael, si responde al Pues tema. bueno, Andrea, si quieres responde de una vez y luego retomamos con Oh, Tamara así Ya, vamos vale. cerrando. mejor. Ya, bueno, muchas gracias Lucas por tus comentarios y también por las preguntas. Me parece que, bueno, que igual está, más allá de que puedas, al venir de la historia, más allá de que me puedas dar sugerencias o comentarios de mejora, yo creo que justamente las dudas que quedan también habla un poco de cuáles son esos elementos que debo fortalecer en la investigación. Así es que me parece que es un gran aporte que me plantees estas preguntas, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, metodológicamente hablando, este atlas se construye sobre la base de autodenuncias, pero también denuncias de terceros, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener conocimiento de un proyecto de inversión, da lo mismo el origen del capital, eh, y crearme un usuario, digamos, en este atlas
e introducir, digamos, las distintas variables que me dan a mí a entender que aquí hay un proyecto que genera una problemática socioambiental. Y eso va a pasar por todo un proceso de revisión de distintos investigadores que se dedican, digamos, a revisar cada caso que ingresa en esta plataforma, ¿no? Además de eso, se hacen especie de talleres en terreno, es decir, este equipo, metodológicamente hablando, insisto, va a cada uno de estas comunidades afectadas, de estos territorios, y a través de procesos participativos constata que efectivamente en ese espacio territorial se está produciendo, digamos, hay un proyecto que genera algún tipo de impacto socioambiental. Allí los impactos son muy diversos, pero particularmente está esta variable que yo empleo, digamos, en mi análisis, que mide, digamos, el impacto, a ver, ¿cómo decirlo? Em, Comparativamente, ¿cuáles proyectos generan mayor impacto en comparación a otros? Digamos que eso es lo que yo comparo en comparación a otros capitales más allá del chino. Pero luego en la construcción de mis casos, que son tres casos en particular, y aquí creo que respondo a la tercera pregunta, son tres casos que están activos, particularmente el de la central hidroeléctrica de Rucalhue y el de Joy Bio en el ámbito, en el sector de la salmonicultura. Son casos que han pasado distintos procesos de judicialización y bueno, por distintos motivos. Por ejemplo, el caso de la represa fue una adquisición, era un proyecto que ya venía con problemas socioambientales, pero que cuando ingresa, digamos, la firma china, adquiere, digamos, este proyecto, hace una construcción más allá de lo que legalmente está permitido, una ampliación, digamos, de esta construcción sin hacer una consulta previa. Y en ese momento, en ese preciso momento, es cuando se determina que el proyecto sigue vulnerando, digamos, de algún modo la regulación medioambiental. Han habido protestas muy intensas, Em, y bueno, es un caso que judicialmente hablando sigue estando en estudio, bajo escrutinio, ¿no? Lo mismo que con el caso de esta empresa privada, que es Joy Bio, también se produce sobre la base de una demanda de sobreproducción, que, bueno, teóricamente hablando, la empresa china lo que alude es que ya venía, hubo como poca transparencia, digamos, en el traspaso de la compañía y por lo tanto ellos aluden a que no son de algún modo los responsables de que esto esté sucediendo, pero sin embargo actualmente se han denunciado, por ejemplo, en estas mismas plantas derrames de hidrocarburos. Por lo tanto, la empresa sigue activamente generando contaminación y conflicto socioambiental particularmente. Y el tercer caso no es un proyecto en particular dentro de estos 7 proyectos del Atlas que les presento, pero sí lo que me interesa ahí es contrastar, digamos, el poder instrumental o estructural de la participación que una empresa privada tiene, como lo es Tianchi, en el contexto de SQM en Chile. Y para abordar tu segunda pregunta, particularmente, allí lo que comparo no es el capital chino vis a vis el capital de otras empresas, sino que particularmente estos tres casos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las empresas chinas en el extranjero, solemos pensar que, bueno, como se dice mucho, hay una mirada muy monolítica, ¿no? La empresa china en el extranjero se comporta de tal forma, pero nos olvidamos que aquí hay una diversidad de actores que están, digamos, desenvolviéndose en el extranjero. Entonces, particularmente para el caso de Chile, vemos cómo efectivamente el capital chino a lo largo de las últimas 2 décadas en América Latina en general ha tenido una curva de aprendizaje muy significativa. Entonces, las empresas que están llegando a China 10 años después, en comparación, por ejemplo, a Ecuador, a Venezuela, Brasil, Argentina, Perú, son empresas que ya tienen un nivel de internacionalización mayor y por lo tanto sus competencias ejecutivas van de la mano con empresas occidentales que llevan décadas de desempeño en el extranjero. Entonces sí podemos hablar
de una curva de aprendizaje y esperamos que efectivamente hoy en día la inversión china en América Latina sea mucho más especializada, tenga mucho mayor resguardo en términos socioambientales, pero bueno, todavía entendemos que, digamos, es un actor que sigue en un proceso de aprendizaje permanente. Pero acá, bueno, ya para cerrar, lo importante digamos, aclarar eso. A lo mejor no lo sé explicar muy bien, pero la comparación que hago no es en términos de poder estructural e instrumental con firmas de otro país de origen, sino dentro de las propias empresas chinas. Porque yo esperaría que las empresas con respaldo estatal como Rucalwe, por ejemplo, tengan mayor poder estructural o instrumental, pero a mí lo que la evidencia me está diciendo es que empresas privadas como Joybio también ejercen un poder especialmente instrumental significativo. Es decir, no solamente estas grandes estatales, sino que va a depender de una serie de factores, como ven acá en pantalla. Hay una serie de factores, indicadores, que me permiten a mí decir que estas empresas se van comportando de distintas maneras cuando estos mecanismos o factores están presentes e interactuando entre sí. Bueno, espero haber explicado un poco mejor. Sí, muchas gracias, Andrea, por tus declaraciones. No, súper interesante la investigación. Ojalá, bueno, ahí puedas ahí ir avanzando y puedas ahí cerrarlo lo antes posible y te lleve todo el éxito al respecto. Hay una Gracias. consulta de Soledad, no sé si lo pudiste ver Sí. en el chat, en particular sobre el proceso de internacionalización de las empresas chinas. No sé si alcanzas leerla, si después, si tenemos tiempo, Ismael. Sí, sí, de hecho lo iba a comentar que antes de que pasáramos con Tamara, que aprovecháramos para responder la pregunta del chat de Soledad. Te la leo si quieres, Andrea. Dice, pregunta para Andrea. Bueno, agradece las dos presentaciones y que han sido muy interesantes y dice, me gustaría consultar por el proceso de internalización de empresas chinas, específicamente por las características de este proceso. Mi tesis de magíster está orientada a los expats chinos que trabajan en multinacionales de su país en Chile y por eso me interesa esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Soledad también por tus comentarios y también por la pregunta. Es muy interesante. Y bueno, acá puedo hablar sobre la base también de, digamos, el proceso de operacionalización, sistematización también de estas entrevistas que estoy llevando a cabo. Y acá lo que he aprendido sobre la base de este proceso es esto que justamente estaba mencionando. Efectivamente, se ha producido un proceso de curva de aprendizaje significativa, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué elementos están incorporados allí en ese proceso de aprendizaje? Bueno, tiene que ver con, por ejemplo, salir, digamos, al terreno. Particularmente, bueno, Chile está en el marco de una región donde han tenido también que aprender mucho de la cultura en América Latina, pero no solamente de la cultura en América Latina a un nivel muy general, sino también las particularidades de cada caso. Por ejemplo, se habla mucho de que la llegada, entre comillas, tardía de la inversión china en Chile en comparación a sus pares regionales, uno de los factores pudiera ser el hecho de contar con un sistema regulatorio, digamos, mucho más sólido, fortalecido, lo que hace que estas firmas también han tenido que aprender, digamos, sobre la base de su experiencia y trabajo en estos territorios, aprender en términos de cuál es la jurisprudencia en cada uno de estos países, la diferencia institucional que hay también en términos de gobernanza, por ejemplo, medioambiental. eh, por ejemplo, con qué consultores o firmas tienen también que dialogar para poder insertarse en los distintos mecanismos que suceden acá en terreno. Pero algo muy importante que señala también la literatura especializada en estos temas y que después si quieres te puedo compartir también literatura, tiene que ver con el hecho de que pasa algo en América Latina y en Chile en términos
de derechos civiles y políticos que no ocurre, por ejemplo, en China, por lo menos con tanta profundidad como acá, porque efectivamente en China también hay sociedad civil que se organiza, pero de una forma muy distinta a como sucede, por ejemplo, acá en nuestros países de la región. Entonces también han tenido que aprender, digamos, a gestionar niveles de protesta, por ejemplo, en estas comunidades, proyectos que a lo mejor se ven detenidos porque las comunidades se manifiestan en contra. Hay mecanismos legales también para contrarrestar, digamos, un poco la evolución de estos proyectos. Entonces, el aprendizaje, esa curva de aprendizaje, ha tocado múltiples dimensiones y que se han hecho no solamente sobre la base individual de cada una de estas firmas, sino que también entendemos que hay un respaldo estatal y especialmente para aquellas firmas que tienen, que son estatales. Por parte de China también hay toda una estrategia que está enmarcada dentro de este going out, ¿no? Entonces eso es lo que puedo decir por ahora. Puedo copiar en el chat mi correo y podemos conversar sobre esto. Ah, bueno, ahí me dejaste el tuyo. Ok. Muchas gracias, Andrea. Entonces, Lucas, ahora sí vamos a pasar a hacer el comentario de la exposición de Tamara, por favor. Bueno, también felicitar a Tamara por su trabajo, que es sumamente interesante. Eso de los lazos transnacionales, la rearticulación de prácticas culturales, en ese caso, como lo es la danza del león, lo encuentro muy interesante. Eso de las relaciones transnacionales, transpacíficas, es también un área que me interesa, pero bueno, a nivel más histórico, más diplomático, pero por eso siempre es interesante ver cómo también en contextos contemporáneos se van desarrollando y la verdad yo no tenía conocimiento de existencia de estas agrupaciones. eh, y lo mismo, tengo más consultas, precisiones, más porque lo mismo no soy antropólogo, no soy, entonces, más que nada, como algunas precisiones, también para que puedas también un poco explicarnos los hallazgos que has tenido. Mi primera consulta, tal vez puede ser como fuera de lugar, pero me interesa si, sobre el financiamiento de esas agrupaciones. A lo que hoy es si, tal vez, no sé si lo sabes o no, o si lo has preguntado o no a tus entrevistados, si justamente tenían algún tipo, justamente, o sea, si eran financiados por fondos propios, o en otros casos por algunas empresas locales, o con alguna red. O sea, si has podido indagar en cómo se financiaban estas agrupaciones, porque lo que llama la atención es justamente eso, que justamente van a formarse los instructores en el extranjero y obviamente requiere de fondos, entonces cómo se financian esos viajes, porque saben, bueno, sabemos que en Chile es todo un tema para prácticas culturales y deportivas el financiamiento de esa actividad, entonces tal vez puede desaparecer, pero bueno, era una duda mía y no sé si tiene la información. Otra consulta sobre la localización de las agrupaciones. No sé si, porque me mencionaste que habías encontrado hasta el momento 10, pero me interesa como, consultarte si están en Santiago o si has encontrado en otras partes de Chile, en particular en el norte. Y me imagino que más en Santiago, porque obviamente las orillas migratorias chinas más recientes se han instalado preferentemente en Santiago, pero o sea, más que eso, mi consulta es si has encontrado agrupaciones en el norte, Iquique, Antofagasta, Arica, o si están concentradas en Santiago. Eh, y sobre la danza en sí, que conozco, sí, como señalaste que habías podido asistir a
ensayos, representaciones, entrenamientos. ¿En qué medida, o si no lo hay, si ha habido justamente una adaptación eh, de esa práctica de la danza o de las sonoridades al contexto local en cuanto a la práctica misma, pero también a los integrantes de las agrupaciones? ¿Cuántos son? Si todos son de descendencia china o si vienen personas a participar de otra, o sea, sin necesariamente formar parte o descender de la diáspora. Poco eso, si en la práctica si hay una adaptación o una reinterpretación al contexto local, y en cuanto a, a las personas que participan de ellas, un poco si tienes un perfil, porque no vi esa información, a ver, lo pasé por alto, si pudiste un poco identificar el perfil de las personas que participan ahí. Eso también. Muchas gracias. Muy interesantes tus preguntas. Sobre el financiamiento, normalmente son fondos propios. La mayoría de estos grupos se encuentran en escuelas de artes marciales y esos fondos salen de la enseñanza, básicamente. No hay mucha inversión como desde afuera, excepto para, por ejemplo, cuando se celebra el Año Nuevo Chino y de repente algunas empresas contratan estos grupos para hacer rituales dentro de estos contextos, pero no es algo que se dé como todo el año, claro. La segunda pregunta, si me puedes recordar, estoy como un poquito mezclada. Era sobre el problema, era sobre las localizaciones de las Ah, agrupaciones. claro. Sí, bueno, la mayoría se concentra en Santiago, ha sido históricamente así. He encontrado varios grupos en el sur también, en distintas regiones, y en el norte hasta el momento no tantos como inicialmente esperaba encontrar. Sí. Yo creo que eso es una de las cosas que también me voy a enfocar en el resto del trabajo, porque como les decía, llevo muy poquito. Así que sí. Y la última pregunta era sobre los perfiles de las personas que practican, claro. Sí. Bueno, son en su mayoría, si es que no en la totalidad, personas sin ascendencia china. Son chilenos que tienen interés en China y se entran o por el kung fu o por la danza del león directamente porque se interesan en temas de China y les interesa practicar esto y así. No hay como como una relación étnica muy, muy fuerte ahí. Sí. También hay una consulta de Sora, pero antes antes de que la responda, solamente una cosa sobre un poco la cantidad de integrantes en las agrupaciones, si son, qué tan numerosas son, si hay unas que son, me imagino que hay algunas que son más importantes que otras. Eh, no sé si has podido. Claro. Sí, bueno, en general varía, depende mucho. Como hay algunas escuelas de Kung Fu que están más establecidas históricamente, donde hay muchos participantes y todos aprenden y se van rotando, entonces los roles como que van cambiando, pero también hay otras en donde los roles ya están más establecidos, quiénes son el león, quiénes son los grupos de música, porque son menos personas. Entonces eso varía mucho. Lo que yo he visto es que, claro, en las agrupaciones de Santiago normalmente son más numerosas eh, y siempre es como en estos centros como de escuelas de arte marcial. Sí, Muchas gracias, Tamara, por las aclaraciones. gracias. Bueno, hay también otra consulta de Soledad en el chat, no sé si la alcanzáis a ver sobre, no sé si te la leo, si Sí, tu foco de investigación se centra solo en los chilenos que practican, un poco en la continuidad de la pregunta, si solamente sobre los chilenos que practican la danza del león o si se amplía a los hijos de migrantes chinos de segunda o tercera eh, generación, donde se presume hay un lazo cultural más evidente que en el caso de los primeros. Entonces, un poco. sí. Bueno, hasta el momento no me he encontrado con muchos segundas o terceras generaciones en estos grupos. Creo que quizás no es algo muy común en adultos. Me imagino que se debe dar tal vez en escuelas como de cultura china, en donde hijos de inmigrantes pueden ir los fines de semana y aprenden como cosas más culturales. Pero en estas escuelas que ya están como más formadas, normalmente son solo chilenos. Y el enfoque de mi investigación es básicamente la danza del león en Chile, entonces como que todo cabe dentro de eso. Eso es lo que me he encontrado hasta el momento, pero bueno.
Gracias por la pregunta. Listo, Gracias, muchas Tamara. gracias, Tamara y Lucas, por estos comentarios. Cristian acaba de llegar, entonces le vamos a dar la palabra para que nos pueda hacer su presentación sobre los desafíos y oportunidades para Chile ante la pesca china de larga distancia en el Pacífico Sur. Entonces, Cristian, bienvenido y adelante. Perfecto, Ismael, qué gusto. Muy buenas tardes a los y las presentes. Perdón, me voy a poner la cámara, pero no puedo ver. Ahí sí. Bueno, pedir disculpas por el atraso, tuve una situación familiar, pero bueno, acá estoy y les voy a compartir la presentación. Un segundo, por favor. Indíquenme, por favor, si se ve. Sí, la vemos. Si la puedes poner en pantalla grande, como en modo presentación, sería Por genial. cierto, no sé si ya está ahí. Ahora, perfecto, ya lo vemos. Perfecto. Muy bien, bueno, en razón del tiempo comienzo, muchas gracias. Esta es una investigación de estudio de caso del Magíster de Estudios sobre Asia y que fue presentado al Instituto Milenio Impactos de China en Latinoamérica. A raíz de eso obtuve un financiamiento para poder desarrollarla. Y de esa investigación he querido sacar una arista específica para poder hablarla en este congreso. Y se trata de desafíos y oportunidades para Chile ante la pesca china de larga distancia en el Pacífico Sur. Como introducción al tema de investigación, comentar que este es un fenómeno que ya se ha realizado y que ocurre más o menos desde el año 2010. Se centra en las aguas del Pacífico Sur, que esto es lo que vamos a ir tocando en esta presentación, pero también debemos pensar en el Atlántico Sur, es decir, las costas de Argentina, el Pacífico Sur de Chile, pero también de Perú y hasta Ecuador hacia la milla 200 más allá de las Islas Galápagos. Entonces, esta zona bastante grande del océano que opera en la flota china de larga distancia, nos estamos centrando en ella, por cierto que no es la única, también actúan otras naciones, fundamentalmente España, Taiwán y Noruega, que son países importantes en la pesca, Japón, pero no específicamente en esta zona, pero son los grandes países que capturan distintos recursos marinos. Entonces, ¿cuál es la problemática? Bueno, que la pesca que puede ser intensiva y sobre todo desde un punto de vista económico por actores extrarregionales va a limitar las capacidades estatales de fiscalización. En el caso de Ecuador, en algún momento solicitó ayuda a los países latinoamericanos para poder hacer seguimiento a la flota china porque no contaban con los medios aeronavales para poder hacer frente a esto. Una frase que mencionaba un almirante chileno hace unos años que incluso puede poner toda la flota en un punto de nuestra frontera, zona económica exclusiva, pero si la pesca está en la milla 201, realmente no hay mucho que hacer. Y esa es una de las cuestiones que se ha ido discutiendo en los órganos internacionales para poder tratar la pesca en alta mar y también los recursos del fondo y de la columna de agua. ¿Ya? Y bueno, como un tercer punto de esta introducción, mencionar que este fenómeno se enmarca en la proyección estratégica de China que articula una seguridad alimentaria, por eso están acá, en zonas muy ricas, la inversión y también una política oceánica activa. ¿Por qué es rico esta zona? Bueno, esto es parte de la investigación, pero que tiene una arista desde la oceanografía. Perdón, en la figura de la derecha, ustedes ven unas distintas flechas. Las rojas son aguas cálidas y las azules son más frías. En el Océano Pacífico Sur, las corrientes que vienen desde la Antártica, que de alguna manera generan una especie de manto protector del continente, tiene muchos recursos y es muy rica en organismos y en, digamos, fertilizantes oceánicos. Y estas van de a poco moviéndose hacia el norte y las agarran las otras corrientes, como la corriente de Humboldt. Entonces, cuando es más cálida, sube y en las olas se generan fenómenos de surgencias. Entonces, los nutrientes que están en el fondo marino de la parte fría y emergen son las que generan esta riqueza
de, de nutrientes, como mencionaba, y con eso se da la materia para que pueda desarrollarse las especies marinas y también las aves. Es por eso que Perú, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales de captura de la anchoveta. Y en nuestro mar chileno, las partes del norte tienden a ser más ricas en recursos que las del sur. Entonces, ese fenómeno de las distintas corrientes, las cálidas y las frías, que son, pueden ser más altas y bajas, es la corriente conocida como termoalina. Y esto tiene características globales. Los desafíos sobre esto y que tienen que ver con las urgencias, porque obviamente esto no ocurre solamente en el Pacífico Sur, sino que en otras zonas también, pero esta es una de las más ricas porque además son las más prístinas que nos van quedando en el planeta. Nos genera como desafío una vigilancia marítima y también, ¿cierto? Darle las ciertas oportunidades para la captura artesanal y industrial, porque aquí se puede sostener, y podríamos mencionarlo hace muchos años hacia el futuro, una pesca y un sustento para las poblaciones de las caletas, como también las industrias nacionales de recursos marinos. En estas otras láminas se mencionan cuáles son los principales productores de pescado. En el caso de China es el primero, Perú es quinto, Estados Unidos es séptimo, Chile es decimotercero. Y la lámina de la izquierda es donde hay mayor incidencia de pesca. Como ven, la sobrepesca del Pacífico Norte es tremenda y precisamente es donde están los países que tienen bastante población, como China, Japón, Corea, por ejemplo, y que tienen una cultura de alimentación desde el mar. Ahora, las zonas de Rusia, por ejemplo, en Kamchatka, que es la parte norte de ahí, también es una gran zona de pesca. Entonces, van los pesqueros a esas zonas del norte, sobre todo, bajan y llegan a los mercados del sur. Y si se fijan, en segundo lugar, es el Pacífico Sudoriental, o sea, la parte que estamos discutiendo ahora, es una de las zonas más sobreexplotadas. 2/3 de la población de peces, tal como está ahora, en el año 2020, de acuerdo a esta imagen, es insostenible. ¿Y dónde opera? Bueno, siento que las imágenes pueden ser más decidoras de lo que uno puede decir por palabras. En la lámina de la izquierda, esas son las flotas pesqueras de China que están, como ven, justo fuera de el límite de la zona económica exclusiva de Argentina. Y esas luces no son baladí, sino que en la noche pueden parecer unas ciudades. Ahora, repito, no solamente la pesca de China. En el medio es un seminario que se realizó en la Armada de Chile que muestra los recorridos desde el Asia, que van a Galápagos, luego el Pacífico de Chile y bajan por el Estrecho de Magallanes o Mar de Drake y llegan después al Atlántico Sur. Y finalmente la pesca que se realiza justo afuera de las Islas Galápagos y de Perú. Recuerden lo que mencionaba, el tema de las urgencias. Donde hay más urgencias hay más pececillos y por ende hay mayores barcos. Esta es una imagen decidora. Bueno, ahí en la lámina de Galápagos se muestran los distintos recorridos que tienen los buques. Algunos pasaron el límite de frontera a las 200 millas. Arriba a la derecha es un medio marítimo de nuestro país. Más allá de la milla 180, si no me equivoco, en la cuadra de Arica. Y en el sur, en la cuadra de Comodoro de Rivadavia, en Argentina, que sería equivalente a Coyhaique en nuestro país, cómo se ven estas flotas ya en la noche operando y pescando. Entonces, para esta investigación, la pregunta de investigación ha sido, ¿cuáles son las brechas geopolíticas, económicas y regulatorias que enfrenta Sudamérica ante la creciente presencia de la flota pesquera china de larga distancia? ¿Y qué oportunidades de cooperación pueden desarrollarse para enfrentar este fenómeno de manera sostenible? Por cierto, cooperación puede ser con la misma República Popular, como también puede ser entre nuestros países, porque hay que tener, en mi opinión, una respuesta conjunta ante este fenómeno. Como objetivo general, sería identificar las brechas claves que plantea la actividad de la flota pesquera de larga distancia de China para los países sudamericanos del Pacífico y Atlántico Sur y proponer recomendaciones estratégicas de cooperación internacional para una gestión sostenible y coordinada de los recursos marinos. Acá menciono los 4 objetivos específicos que va a tener que está teniendo esta investigación: detectar las brechas ambientales, el análisis de los marcos regulatorios, el
la caracterización de un rol estratégico de la flota china en la seguridad alimentaria y como proyección de poder, y esto mirado desde aquel país, y finalmente evaluar las oportunidades de cooperación bilateral y multilateral entre los países sudamericanos y también con la República Popular. Bueno, aquí pasar más rápido. Bueno, esto es el FODA que se ha ido armando, que tenemos fortalezas que son las experiencias científicas que tienen nuestros países, como en el caso del Instituto de Fomento de la Pesca, el Pesca para nosotros, INARPE en Perú, etcétera. El interés político creciente que se está realizando por la gobernanza marina. Bueno, tenemos el fenómeno latino-pacífico ahí también, em, nuestros vecinos asiáticos que comparten las costas del océano, por cierto. Bueno, las debilidades, por cierto, y esto ha sido uno de los hallazgos de esta investigación en curso, son los marcos regulatorios que están siendo dispersos e ineficaces y además que falta la vigilancia, pero también un marco regulatorio internacional para ir más allá de los límites nacionales. Y eso genera oportunidades sobre todo en el área de las áreas marinas protegidas, valga la redundancia, y trazabilidad. Chile es uno de los países pioneros de áreas marinas protegidas, tiene casi el 40% de su mar protegido por estos medios. En el año 2017 en La Serena se realizó un congreso en nuestro país y de ahí se inauguró el área marina protegida Mutu-Mutirogiva, que rodea a la isla de Pascua y por las cordilleras submarinas que existen ahí, hay una reclamación nacional para expandir el límite de 200 a 350 millas. Esto se está realizando actualmente en otras zonas de nuestro territorio marítimo y con un fin, por cierto, de protección. Las amenazas, bueno, las mencionábamos, que es la erosión, y eso es lo más importante, la erosión de los ecosistemas y la afectación de las pesquerías. O sea, no solamente nos quedábamos sin el recurso, sino que también con falta de trabajo. Y una metodología, bueno, aquí lo que buscamos en esta investigación, más allá de la revisión documental, ¿cierto? La entrevista, es poder poner en tensión a actores activos o no activos desde el punto de vista del sector privado, del gobierno, de las actividades fiscalizadoras, de Chile fundamentalmente, pero también de Perú y Argentina e incluso de China, que es parte de una de las ambiciones que tengo de esta investigación, y que en base a esta discusión, como un workshop, generen las propuestas que nosotros vamos a plasmar en esta investigación. No sé si... ahí sí. Bueno, y como hallazgos, bueno, mencionar que esta es la mayor flota del mundo, no es la única, pero es la mayor, tiene alcance mundial, no solamente pesca en esta zona, y obviamente viene en ciertas épocas del año al Pacífico Sur, pero después vuelve a sus puertos y nuevamente sale quizás al Océano Índico o al Atlántico. Eh, no recalan a menos de que existen emergencias en los puertos, porque tienen toda la logística ahí mismo. O sea, hay buques que ya están pescando, otros buques que son más cercanos al dormitorio, otros del procesamiento, del almacenamiento y otros después que ya vuelven a sus puertos base. Hay subsidios también para poder mantener esta flota porque es importante la seguridad alimentaria de este país. ¿Cuál es la presencia del Pacífico Sur? Bueno, lo mencionaba con la frase del almirante, operan siempre cercano a la milla 201 porque si bien es cierto los peces no conocen de frontera, pero mientras más cercano a la costa, están más cercanos de las corrientes marinas y ahí es donde se van transportando los nutrientes. Por tanto, eso es un fenómeno que no puede cambiar. Se han observado registros de hasta 350 embarcaciones y cierta incidencia de operaciones que son especiales para la pesca del calamar. Esto fundamentalmente se realiza en el Atlántico Sur, lo quise poner en esta presentación porque me pareció importante y no es el único país que lo realiza. Yo diría incluso que el país que más captura del calamar gigante se da es en España. Estos van al puerto de Vigo y luego se comercializan en Europa. Entonces, si ustedes quieren comer calamar en Reino Unido, será un calamar gigante que se pescó justo afuera de la costa argentina y hacia las Islas Malvinas, lo más probable. Sobre los impactos ambientales y socioeconómicos, bueno, volviendo al calamar, porque ha sido la especie más depredada en esta investigación hasta ahora,
20% en la última década. Hay presión, por cierto, sobre la pesca artesanal y también presión entre los legisladores para poder o bien permitir mayor pesca o dar mayores cuotas. Eso está de hecho en discusión. Y la afectación, por cierto, de las especies asociadas, porque si tenemos una corriente rica y que lleva nutrientes y eso genera que haya vida marina, pero también hay aves marinas y mamíferos en los islotes, se genera todo un estrés a la red trófica y que podría generar acciones desastrosas para los ecosistemas, no solo los marinos, sino que también los terrestres cercanos a la costa. Como brecha de debilidades regionales, como es de esperar, no hay suficientes mecanismos de control. Podríamos decir que en el caso chileno eso se cumple parcialmente, también en el caso de Argentina, y que por eso nos permite tener mayor información. No tanto así con Perú, no tanto así con Ecuador, y ambos países, Chile y Argentina me refiero, una de las propuestas, y también está en la política de construcción naval, es tener mayor control sobre nuestro territorio marino y sobre las zonas que se conocen como de presencia. Más presencial, lo mencionan algunos, que en nuestro país tiene una extensión de 30 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi 2 veces Sudamérica, entonces las distancias son colosales. Y lo otro es escasa incidencia, porque podemos hablar del Pacífico Sur o del Atlántico Sur, pero también hay otros océanos, que es el Océano Austral, que, como mencionaba, por lo frío que es y su riqueza, es por donde vienen los nutrientes. Entonces también hay organismos institucionales precisos, como la CRUMA, que es la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, donde se puede poner esta temática. Y finalmente, bueno, los resultados preliminares sería, bueno, la coincidencia de actores clave y el problema regional, no lo podemos ver solamente desde una óptica nacional. Las tres brechas, que es la coordinación operativa, ¿cierto? Integración de datos, monitoreo, y una estrategia conjunta. Y finalmente, y eso es algo que nos agrada de esta investigación, es que ya existen ciertos indicios de disposición y eso es precisamente porque eh, a las entrevistas que ya he realizado se encuentran esos trabajos. Podríamos discutirlo más adelante, pero a fin del tiempo queda ahí. Así que muchas gracias por el tiempo y quedo atento a las consultas. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante tu presentación. Pues vamos a darle entonces la palabra a Lucas para que te pueda hacer sus comentarios y luego te daré un turno como de cierre para que puedas responder. ¿Listo? Entonces, Lucas, adelante. Hola Cristian, muchas gracias por tu presentación, súper interesante y súper complejo también el tema. Es eh, un poco pusiste el dedo en el corazón del problema cuando señalaste al final, ¿no es cierto? Que, claro, no es un problema nacional, sino que un problema, claro, regional, a los cuales los diferentes países deben enfrentarse. Eh, y eso yo creo que, bueno, en el caso de la pesca es bien claro, pero en otros ámbitos de las inversiones y de la presencia de actores transnacionales en América Latina también, ¿no? Pero ahí tienes un caso muy relevante que ilustra también, yo creo, eh, también el escaso grado de cooperación internacional que existe en América Latina, pese a la proliferación de organismos transnacionales que ocurre en este continente, vemos que al final son bastante inoperantes para proteger los intereses regionales, que de eso se tratan eh, eh, inicialmente. Por eso me hubiese gustado justamente como terminaste con un tono un poco más positivo respecto a esos indicios de mayores disposiciones a la cooperación, si pudieras justamente detallar un poco más allá de la organización de eventos y de transmisión de información, si hay eh, proyectos concretos de tal vez homogeneización legislativa o de otras, o de mayores cooperación entre Chile, Perú, Argentina, sí, bueno, eso sí podría detallar un poco más esos indicios que esperemos que se convierten en algo más. Em,
O lo otro, sobre el estado del debate legislativo en Chile respecto a este tema, si nos pudieras compartir si han habido justamente eh, avances en los últimos años respecto a esa temática, o si hay leyes en discusión que, bueno, eh, reconozco, no soy especialista sobre el tema de la pesca, pero por eso te quería consultar un poco en qué iba en el marco de la evolución del marco legislativo chileno frente a esa temática, cómo iba. Y el último, sobre el tema de la pesca regional, o sea, de la pesca artesanal, disculpa, porque claramente, bueno, en el fondo, hablando del tema de la pesca, en el fondo hay tres actores súper relevantes que tenemos, bueno, las flotas extranjeras que trabajan en las 200 millas, afuera de las 200 millas, tenemos las grandes empresas pesqueras en Chile y tenemos las pescas artesanales y ahí van esos tractores, ¿no es cierto?, organizando un poco el proceso de pesca en el Pacífico Sur. Eh, Hemos visto en los últimos años los escenarios justamente de conflicto en los diferentes puertos de la costa chilena incrementar por parte de los pescadores artesanales. Yo vivo en Arica y han habido regulares movimientos por parte de los trabajadores del puerto, o sea, de los pescadores artesanales, no los trabajadores del puerto. Eh, y bueno, mi pregunta es bastante sencilla, si eh, en el escenario actual, qué perspectivas hay para ellos, porque parecen que están bastante desamparados frente a la reducción de la cantidad de organismos disponibles para la pesca debido a la sobreexplotación, y por la parte también se ven perjudicados en cuanto a la distribución legislativa del mercado, ¿no? Por los dos lados, dentro de las 200 millas chilenas y también por cómo los organismos que están dentro de las 200 millas donde operan se ven afectados, reduciendo los stocks año tras año, ¿no? Entonces, eh, no se ve muy halagador el panorama para ellos, entonces más que sé que no está como muy en el corazón de tu investigación, pero si tienes como una reflexión sobre eso, como sobre el destino de la pesca artesanal en Chile frente a esas dos temáticas globales, Cristian. Eso. Disculpa, son muchas preguntas. No, no te preocupes, Lucas, qué interesante tus preguntas, la verdad, y te la agradezco. La estuve ordenando ahí y escribiendo unos apuntes al respecto, así que intentaré ir paso a paso. Efectivamente, bueno, y también tú sabes, puede ser una estrategia también de la propia presentación, hablar de lo triste, de lo malo, y después ver qué posibilidades no futuras tenemos de comunicación, ¿no? De poder trabajar en conjunto. No es solamente un saludo a la bandera. Y esto lo he podido mencionar en razón de las entrevistas que ya he realizado. Todavía no he puesto en crítica, ¿cierto? Y en tensión, porque todavía no han lanzado el workshop. Pero sí he podido tener comunicaciones con oficiales argentinos, peruanos y también algunos de la academia en Chile. Y, y todos están de acuerdo en que la respuesta tiene que ser unificada y no solamente dirigida a un país, como la pesca artesanal, perdón, la pesca industrial de China de larga distancia, sino que a todas aquellas que están más tiempo, no podríamos hablar de lo permitido, ¿no? Pero si ya hay un buque que está ahí 3 semanas y otros que se están moviendo constantemente, es que bueno, ese es un buque logístico y está pescando una cantidad de toneladas que podría ser lesiva para el desarrollo y mantenimiento del recurso. Entonces ahí las respuestas tienen que ir primero desde el ámbito legislativo, y aquí, bueno, esa es la parte mala, no hay avances en alguna estrategia, un convenio o un tratado entre estos países o de un momento bilateral para poder dar cuenta de esto. Entonces eso podría ser una oportunidad que se pueda crear a futuro. Eh,
tenemos sí ciertos medios aeromarítimos que generan inteligencia, llamémoslo así. Y eso también va encauzado cercano a la tecnología. De los satélites, tenemos los buques, tenemos los aviones. Y estos no son medios que podría decir algún militar muy nacionalista, no son medios ofensivos, no llevan misiles, pero sí llevan radares. Y esos pueden compartir la información entre los distintos buques. Si se hizo en un momento muy específico, cuando Ecuador lo solicitó, y la Armada chilena fue uno de los primeros en participar, pero también fueron buques argentinos, aviones argentinos y también aviones brasileños. Bueno, creo que se puede hacer ahí algo en un marco, yo no sé, desde el Mercosur, desde la Alianza del Pacífico, o alguna otra de las entidades supranacionales que, como tú bien sabes, son muchas de nuestra región y que pueden en algunos casos tener corta vida, pero creo que ahí puede darse un marco de protección y de cooperación. Mira, y aquí me salgo un poquito, pero solo para el ánimo de intentar responder tu pregunta. Yo también estoy en un diplomado de la Universidad de Buenos Aires sobre temas de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Entonces el tema de Malvinas para ellos es súper candente y nosotros como chilenos, bueno, tenemos ahí la historia, ¿no? Han sido muy respetuosos, debo decir. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una apertura, hay una necesidad, hay una visión que para que las Islas Malvinas sean realmente argentinas, tiene que haber una respuesta regional. Tiene que interesarle a Chile que Argentina tenga esas islas. Pero claro, hay negociaciones. ¿Por qué sería bueno que estas islas vuelvan al país, a nuestro país vecino? Entonces esos fenómenos se pueden discutir como una forma catalizadora de la integración regional. Porque ya no fue ideológica, ya no fue UNASUR, y tampoco termina de prender la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Entonces ya tampoco es un tema económico. Pero quizás podemos verlo desde otro punto de vista, como de cómo esto afecta a las comunidades, cómo esto afecta a nuestra soberanía nacional y a nuestro desarrollo futuro. Entonces, eso sería, me parece que responder un poquito del tema de los indicios que se pueden dar de vinculación. Sobre el debate legislativo, bueno, la ley de pesca, y fue la llamada ley Longueira del año 2012. Sin embargo, se ha impulsado en este gobierno un nuevo proyecto de ley que tiene un enfoque en transparencia, en equidad, justicia para corregir la normativa vigente asociada a la ley antigua. Y para eso, bueno, se hizo una amplia participación ciudadana, ¿cierto? Y un mayor protagonismo del sector artesanal, lo cual es súper auspicioso. Y también toco el tema artesanal que tú mencionabas al final. Pero como tú bien decías, si es que a algunos se les da mayor porcentaje de captura, pues me refiero a industriales o artesanales, el otro, que al parecer se quedó con menos, protesta. Y ahí tenemos el caso de Talcahuano, por ejemplo. O sea, Talcahuano y esa zona del Biobío que primero fue afectada por el término de las minas de carbón, después por el tema del acero hace poco y después la pesca. eh, Uno puede entender también la molestia de estos sectores productivos. Entonces, haciendo un pequeño raconto, y esto es muy reciente, en junio de 2025 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto con un esquema que entrega inicialmente 55% de las capturas al sector artesanal, con una posibilidad incluso de llegar al 85% y menos de un 15% al sector industrial. O sea, desde ese punto de vista, perfecto, que el sector artesanal se desarrolle. Pero si uno lo ve desde un punto de vista también desde la estrategia de seguridad alimentaria, podríamos quizá hincar ahí un poquito más la investigación y ver, bueno, cuánto captura el sector artesanal, cuánto de esa captura llega a las mesas de nuestro país. Eso es algo que yo no sé, la verdad. Pero bien puede ser un elemento de investigación. Em, ¿Qué es lo que queda pendiente? Bueno, la promulgación tras la aprobación, y eso lo tiene que ver el Senado en comisión mixta, y esto, como te digo, reciente en 2025, en el mes de junio, y han habido, bueno, aquí hay muchos intereses en juego, y no solamente el tema de pesca, pero también tiene que ver con el cabotaje, también tiene que ver con la construcción naval, etcétera. Y me detengo un poquito más con eso. Nosotros tenemos una estrategia que es la política oceánica. Hay una política antártica y, bueno, por mi background de investigación siempre las uno, trato de ser coherente un poquito con ese trabajo que han hecho distintos profesionales eh, para tratar de controlar y tener una presencia en estos 30 millones de kilómetros cuadrados. Y para eso tiene que haber una presencia física.
¿Y cómo? En base a buques. Hay una estrategia que se publicó hace muy poquito sobre la nueva construcción de medios marinos en nuestro país, o sea, de buques que van a ser, que entiendo que diseñados y construidos casi desde cero en nuestro país, hasta llegar a fragatas, que esos son los medios de guerra, digamos, pero las OPV, que son las de patrulla, esas sí ya están en proceso. Entonces, si bien es cierto, hay un buen número, pero se requiere aumentar el presupuesto de la Armada en este caso para poder tener un mayor control sobre los medios y también permitir que estos medios generen ciencia. Nosotros tenemos el buque oceánico Cabo de Hornos, pero puede ser también otros medios que nos permitan saber qué es lo que pasa en el fondo marino para quienes estudian la geología o cómo son los impactos del cambio climático en estos fenómenos de surgencias, por ejemplo. Y me parece a mí un tema bastante fascinante, eh, pero tiene distintas aristas. Entonces, si bien es cierto, creo que hay bastante por hacer, pero para atacar este tema, que puede ser muy nocivo para la biodiversidad marina, va en la cooperación entre los distintos estamentos, primero nacionales, lo legislativo, y también en lo internacional con nuestros países vecinos. Cristian, disculpa, tenemos que ir cerrando la mesa. Está muy interesante la conversación, pero tenemos que iniciar con la siguiente mesa. Entonces, si quieres, da como una frase de cierre y ya nos desconectaríamos para entrar en la siguiente mesa. Disculpa. No, no, no problema, Ismael, perfecto. No, bueno, solamente agradecer por el interés de estar presente, de las consultas. Mencionar que este es un tema que está vigente, es un tema que se sigue desarrollando y que va a tener distintas aristas desde el punto de vista, puede ser muy visto desde lo nacional, pero también desde lo internacional. Y aquí no se trata de encontrar, de ver una casa de brujas de que la pesca china de larga distancia es lo peor que existe, porque también hay otros países que intervienen, sino que cómo controlamos y cómo generamos que estas zonas de riqueza marina sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, Andrea, Tamara, muchas gracias por vuestras presentaciones. Ha sido una mesa muy interesante. Y Lucas, agradecerte también mucho los comentarios y las preguntas. Creo que se ha generado un diálogo muy ameno. Entonces, vamos a cerrar ya esta mesa para que nos podamos conectar a la siguiente y última mesa que ya debería haber iniciado. Entonces, nos vemos ahí. Hasta ahora. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias.